Debe haber pocas carteras en la República Argentina como la cartera de Economía que afecte tanto a tantas personas, ¿no? A todo el núcleo social de la República Argentina, porque la economía nos llega a todos y los malos momentos de la economía nos afectan a todos. No siempre los buenos momentos de la economía benefician a todos, pero los malos a todos seguro, ¿eh? Así es. Así que siempre es interesante poder hablar con diferentes actores de la sociedad que nos ayuden a entender un poquito cómo sigue y qué perspectivas puede haber con la salida de un ministro y con la llegada de una ministra, como es el caso de Batakis. Vamos a saludar a Antonio Aracre, CEO de Syngenta, y a Daniel Rosato, presidente de IPAPINES. Gracias por venir. No, al contrario. Bueno, ¿cómo observan ustedes estos cambios, ¿no? La incertidumbre, supongo, de un fin de semana que a todos nos llenó de preguntas y de interrogantes acerca de cómo comenzaba la semana y bueno, y ahora teniendo alguna premisa un poquito más certera. Bueno, para nosotros, para Industriales Pyme Argentino, nosotros veníamos diciendo que era importantísimo que el nuevo ministro o ministra tenga el consenso político como primera prioridad y que debería ser un industrialista, ¿sí? Y creo que el caso de la nueva ministra Batakis cuenta con esos requisitos, es decir, tuvo consenso político, es una industrialista, tiene sensibilidad, tiene experiencia y realmente ha apostado siempre en toda su carrera a todo lo que es el desarrollo productivo, a las pymes, y pensamos que tenemos mucha expectativa y esperanza de que va a poder enfrentar realmente, bueno, de hecho ya el momento de la decisión de hacerse cargo como ministra muestra un poco la fortaleza, ¿no es cierto? Así que creemos que tenemos realmente esperanza de que va a corregir o tratar de encaminar la economía a partir del sector productivo. Si nosotros siempre lo decimos, si la industria no produce, estamos peor. Claro. Es decir, hay que darle sustentabilidad a la industria y uno de los ejes fundamentales tiene que ver con esto, con las importaciones, con la salida de dólares, ¿sí? Que de alguna manera la nueva ministra va a tener que trabajar muchísimo en forma consensuada con todos los sectores y pensamos que que hay alternativas. Y nosotros a veces decimos, ¿por qué tienen que ser todo salida de dólares? Si nosotros compramos a China, se comercializa mucho con China. China nos vende muchísimo a nosotros y puede haber un intercambio que no tiene que ser en dólares, puede ser en yuan, y que el gobierno, el Estado puede pensar en una variable, una alternativa que puede ser muy importante. Nosotros necesitamos resolver este problema para poder seguir creciendo y para poder seguir pensando y dándole previsibilidad a este crecimiento y desarrollo que venimos en la Argentina, que es sustentable, ¿no es cierto? Bueno, pero el bimonetarismo es tan difícil de arrancar, ¿no? De la conciencia popular, pero bueno, ojalá se pueda, ¿no? Sí, y de hecho, para hablar en otro momento, pero la vicepresidenta Cristina Kirchner el sábado habló como una especie de nueva moneda, porque se refirió al peso como que ya no sirve ni para transaccionar, ni como para ahorrar, pero bueno, para otro debate. Bueno, tenemos otro invitado. Así es, sí, quería consultarles qué esperan para hoy de los mercados, qué esperan que pase con el dólar, porque vos hablabas de esperanza, de este cambio, pero bueno, Antonio, ¿vos cómo la ves para hoy? Bueno, tenemos la suerte, creo, que es feriado en Estados Unidos, entonces eso nos da un poco de respiro. Sería importante, creo, que la nueva ministra salga a hacer algún tipo de declaración, alguna comunicación, que eso siempre tranquiliza a los mercados, algún lineamiento de cuáles son las políticas vigentes que piensa continuar y cuáles las que le gustaría cambiar y por qué. También para conocer un poco más en profundidad su pensamiento económico, que de todos modos algo se puede presumir en función de las declaraciones que ella ha hecho. Pero me parece que hay que dejar también hablar un poco por las acciones y por las obras y esperar y darle un poco de tiempo a la ministra para que pueda establecerse y tomar algunas decisiones. ¿Qué mirada tenés del ministro saliente, de Guzmán, ¿no? Que, según dicen, desde la macroeconomía hizo muy bien los deberes y Argentina quedó posicionada de cara a lo que es el crecimiento después de lo que es una pandemia y en medio de lo que es una guerra, con herramientas que están fortalecidas. Pero en la microeconomía vemos los embates de la vida diaria, la inflación y demás. ¿Cómo haces esa dualidad entre la macro y la microeconomía, la macro muy bien y la micro bastante mal, muy mal? A ver, cuando él recibe
la economía la recibe devastada, ¿no? En un estado de default externo y reperfilamiento interno, con lo cual prácticamente agotadas todas las fuentes de financiamiento genuina, ¿no? En pocos meses, semanas casi, se desata una pandemia espantosa que lo obliga a tomar medidas para aplacar la situación de los sectores sociales más complicados, y la única alternativa que tiene es la emisión, porque él no tenía acceso a los mercados. Ese año se emite mucho y por supuesto eso tiene algunas consecuencias. La inflación no es solamente producto de la emisión, pero es una de las razones por las cuales los precios reaccionan. Cuando la pandemia empieza a reducirse, él puede reestructurar la deuda, tanto la privada como la pública. Eso nos vuelve a dar acceso a algunos mercados para financiación y ha hecho un gran trabajo junto al ministro anterior, también de Producción, Matías Culfas, en recuperar todo lo que se había perdido en el año 2020. Por eso tuvimos el crecimiento que tuvimos el año pasado. El gran pendiente que le quedaba por resolver al exministro Guzmán, yo diría que se puede resumir en dos. Por un lado, una brecha entre los dólares financieros y el dólar oficial prácticamente insostenible porque era cercana al 100%. Hay distintos instrumentos para trabajar en desacoplar un poco esa brecha. Y el otro pendiente es este drenaje cotidiano, casi podríamos decir, del poder adquisitivo de los asalariados, con una inflación que costaba mucho que baje de un piso del 5% mensual. Estos son los grandes desafíos que deja la gestión de Martín Guzmán y que debe abordar, te diría, con mucha premura la nueva ministra Silvina Batakis. Sí, y consultarle sobre si Silvina Batakis, en caso de que dijera, me quiero juntar con grandes empresas, con pymes, y le diría, ¿cuál es la principal urgencia hoy? ¿Qué contestarían? Bueno, yo creo que el principal tema es tratar el tema de importaciones. ¿Sí? Nosotros tenemos, como dijo acá el compañero, una brecha muy importante. Tenemos las limitaciones de las importaciones a tomar el dólar del Banco Central hasta $1 millón para unas 20.000 pymes, que fue una buena medida, pero hay otra cantidad de pymes e industrias que no pueden financiarse o tener financiamiento para comprar a partir de ese $1 millón, el límite, entonces tienen que recurrir al dólar, digamos, billete. Ese dólar billete, estamos hablando de un dólar de 240 contra un dólar oficial de 125. Entonces creo que ahí donde entendemos que hay que atender ese problema porque de alguna manera eso va a significar incremento en los precios. De hecho ya se están dando en algunos casos, ya se están muchos, como dice, abriendo el paraguas y tratando y aumentando los precios para cubrirse de lo que pueda pasar. Entonces hay que buscarle, digamos, en ese tema, tranquilidad, ¿sí? Que haya armonía y ver de qué manera se puede solucionar esto, ¿no? Si las tasas de financiamiento también vienen en incremento. Cuando se habla de las altas tasas de financiamiento, eso también es inflacionario. Una pyme, cuando tiene que va a financiarse a los bancos, tiene que vender un cheque, está hablando de un 5% de descuento, como mínimo. Entonces, a 30, 60 días. Esto realmente repercute en las pymes. Entonces, estas son las variables, digamos, que creo que tendríamos que atender, claro, para darle estabilidad a la economía, ¿no? Y volviendo al tema de la brecha que mencionabas, Antonio, digo, hoy lo que todos esperamos es que el dólar suba, efectivamente, porque si uno consulta en el mercado, Silvina Batakis no es la persona más ortodoxa que por ahí el mercado está esperando. Si el dólar sube, la brecha se va a seguir ampliando. ¿Ahí qué medidas se puede tomar? Yo creo que la ministra va a tener que salir a comunicar qué espera ella hacer con todas las letras y la deuda en pesos que se refinancia todos los meses. Parece que hay un gran temor de algún tipo de reperfilamiento, default, desconocimiento o algo por el estilo, que yo no creo que es lo que vaya a pasar, pero que su palabra puede ser muy significativa para acotar esas expectativas
y aventar esa huida masiva a los dólares financieros. Pero ¿qué imaginas hoy? La apertura de mercados con un dólar más cercano al dólar cripto que está cotizando en 300 durante el fin de semana, o a sabiendas de que hay una nueva cartera económica que empieza una gestión y que el rum de que se iba Guzmán, que se quedaba, que se iba, que pasó la semana que viene y que hizo también apuntalar el precio del blue hacia arriba, se va a empezar a estancar y a volver a descender? ¿Cómo lo imaginas? Ese dólar cripto es un dólar emocional, te diría, ¿no? Es producto de la incertidumbre, el desconocimiento, el miedo, ¿no? Viste que cuando uno tiene mucho miedo, tenés un ataque de pánico y tus pulsaciones se aceleran. En los mercados pasa exactamente lo mismo. Argentina da para eso, ¿eh? Claro, también. Entonces, por eso es muy importante la palabra. La palabra tranquiliza cuando trae calma. Y creo que es la única persona que puede traer esa calma en este momento, un día como hoy, con tanta incertidumbre, es la nueva ministra o, en su defecto, el mismo presidente, para ratificar algunas cosas en el sentido de hacia dónde vamos, cuáles son los cambios que se quieren hacer y si hay algún cambio de rumbo, explicarlo, pero dar a entender también que eso va a llevar hacia una economía más sustentable. Cuando la política, ¿no?, tiene que tomar el protagonismo, ¿no?, en la economía. Sí, y me sumo con una última consulta. Otro de los desafíos que tiene la nueva ministra es que el 13 de julio hay un paro del sector agropecuario. Antonio Ceceo de Singenta, consultarte qué pensás de esa medida. Yo en general no estoy a favor de las medidas de fuerza, ni de los piquetes que te impiden transitar por la calle, ni de los paros que desactivan la actividad económica, simplemente porque creo que no es bueno para el país. Entiendo que la gente se deba manifestar y eso me parece que está bien. Deberíamos buscar formas que no obstruyan la actividad económica, porque a menor actividad económica hay más pobreza y la gente sufre más. Antonio, Daniel, gracias por estos minutos, por acercarse acá a la televisión pública, por ayudarnos a entender un poquito esta Argentina que, bueno, nos da para todo, y para sustos sobre todo.